Conoce a tus magistradas y magistrados que imparten justicia administrativa en la República Mexicana. Sandra Luz Rodríguez Wong es candidata a doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma del Noreste, licenciada en Derecho y maestra en Derecho Fiscal por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con especialidad en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y actualmente se encuentra cursando la maestría en Juicio de Amparo en el Instituto de Especialización en Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y es catedrática en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ocupó varios cargos públicos como directora de Notarías del Estado, directora estatal del Registro Civil, administradora central del Registro Público, consejera jurídica del Gobierno del Estado, entre otros. Actualmente se desempeña como magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza. Jesús Gerardo Sotomayor Hernández es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila. Se ha desempeñado como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Parlamentarias del Congreso del Estado de Coahuila, asesor en la Secretaría General del Gobierno del Estado de Coahuila, subsecretario de Asuntos Jurídicos en el Republicano Ayuntamiento de Torreón y presidente del Colegio Regional de Abogados de La Laguna, entre otros. Actualmente se desempeña como magistrado de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza. Bienvenidos una vez más a su programa de la Asociación de Magistrados y Magistradas de Tribunales de Justicia Administrativa de la República Mexicana. El día de hoy tenemos el agrado de entrevistar a una magistrada y a un magistrado que pertenecen al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila de Zaragoza. Es un placer tener con nosotros el día de hoy a la magistrada Sandra Luz Rodríguez Wong, la magistrada presidenta de este tribunal, fundadora de este tribunal, además una gran jurista, una gran magistrada con una trayectoria impresionante, que además tenemos el gusto de conocerla personalmente desde hace algún tiempo y bueno, es un placer tenerla con nosotros. Y tenemos también al magistrado Jesús Gerardo Sotomayor Hernández, un magistrado que aunque tiene poco tiempo de haber llegado a este tribunal, es una gente muy querida, muy reconocida en el estado de Coahuila, y que finalmente es una persona con una gran trayectoria también, de la que hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con ellos. Un verdadero placer estar con ustedes y gracias por haber aceptado esta entrevista para difusión dentro de los tribunales de justicia administrativa de todo el país en esta asociación nacional a la que ustedes pertenecen. Muy agradecida por haber aceptado la invitación. Al contrario, para nosotros es un honor que nos entreviste una persona como usted, con su calidad moral, jurídica, con toda su experiencia, y créame que es un honor para nosotros estar aquí platicando con usted. Además, también quiero agradecer al presidente de la asociación, al magistrado Jesús Allen Alemán, el que la iniciativa de realizar este tipo de entrevistas que nos pueda permitir el día de hoy platicar con usted y con mucha gente que pudiera vernos y además compartir con compañeros como Jesús este espacio. Muchísimas gracias. Para mí es un gran honor que usted nos haga el favor de brindarnos esta entrevista y otro honor muy grande que compartirla con dos mujeres brillantes, talentosas. Eso para mí me motiva, me hace sentirme muy bien y un lujo estar con ustedes y a sus órdenes siempre. Al contrario, es un gusto para mí poder platicar con ustedes de tantas cosas interesantes que tienen que transmitirnos. Y desde luego, no sin antes agradecer al promotor de este programa, que como bien lo señalaron ustedes, es el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, el doctor Jesús Allen Alemán. Muy bien, pues vamos a entrar en materia. Qué gusto estar con ustedes. Y bueno, comienzo con la magistrada Sandrita. Yo sé que tú eres fundadora de este tribunal, que lo has presidido desde sus inicios, que en realidad es un tribunal joven que se crea a partir de la reforma anticorrupción. Y bueno, pues nos encantaría que nos dijeras cuál ha sido la participación, la integración de este tribunal,
desde que se fundó hasta la fecha? ¿Cómo fue el inicio de este tribunal? Bueno, para mí, una de las mayores satisfacciones es el haber o el formar parte desde sus inicios de la instalación del tribunal. El tribunal surge, digo, era de uno de los estados rezagados en los que no había tribunal administrativo. Puebla y Coahuila fueron de los estados que se quedaron hasta el final. La reforma del 2015 es la que vino a obligar a todos los estados a tener un tribunal administrativo. Y se instala en el límite de tiempo que teníamos para instalar el tribunal. Entonces se instala en septiembre, empieza operaciones el tribunal en septiembre del 2017. Y obviamente, pues para mí fue un honor formar parte de las propuestas que se hicieron por parte del Ejecutivo y que pasaron por el Poder Legislativo para instalar el primer tribunal. Nada más que una de las cosas que nos sucedió es que nosotros salimos de la toma de protesta, los 5 magistrados que fuimos nombrados, y dijimos, ¿y ahora qué? Porque no había edificio, no había nada. O sea, no teníamos absolutamente nada, no teníamos ni edificio, ni sede, ni lugar, ni nada. Nos acababan de nombrar y dijimos, pues ahora hay que empezar de cero, ¿no? Empezar desde dónde vamos a estar, dónde se va a impartir justicia por el tribunal, qué es lo que vamos a hacer. Bueno, tuvimos que definir desde lo más mínimo el si los sellos iban a tener determinada forma, cómo iban ellos, cómo íbamos a llevar las carpetas de cada sala y bueno, pues obviamente también la competencia. Entonces creo que ese fue un reto muy grande para los 5 magistrados que en su inicio empezamos con la instalación del tribunal. Creo que hay muchos otros retos interesantes que asumir, pero para nosotros fue una experiencia sumamente importante y enriquecedora porque nos permitió también conocer de primera mano la forma en la que teníamos que instalar la plantilla, cuánta gente tenía que haber, cuánta gente tenía que haber del área administrativa, cuánta del área jurisdiccional, y que fueron cosas que fuimos transitando los 5, que en un inicio salimos del Congreso recién tomados protesta y que no sabíamos prácticamente qué hacer. Pero yo creo que eso fue muy bonito, muy importante, porque pues prácticamente partieron, como tú bien dices, de cero en una institución que no solamente la vieron nacer, sino que ustedes hicieron posible pues que abrieran los ojos a la luz del mundo y que empezara a funcionar y que hoy al paso pues de relativamente pocos años es una institución muy acreditada, muy organizada, y que finalmente ha cumplido con su cometido y lo ha hecho pues satisfaciendo grandes expectativas. Entonces yo creo que eso es motivo de veras de una gran satisfacción. Decías que 5 magistrados integran el tribunal. Sí, la ley establece que por lo menos 5 magistrados integrarán el tribunal. Pues obviamente ahí la ley especifica que podemos crecer un poquito, pero pues obviamente se nos viene una pandemia y bueno, se han atravesado varias cosas, 2 años en los que hemos estado trabajando prácticamente en home office y también fueron retos nuevos que tuvimos que enfrentar de cómo seguir con las puertas del tribunal abiertas sin dejar de darle atención a los asuntos y que finalmente también vino a enriquecer la parte administrativa de recepción y nos abrió un nuevo panorama para la impartición de justicia en Coahuila. Qué interesante, pero qué bonito, qué formativo y sobre todo muy inspirador para una institución que pues de reciente nacimiento, pero que está viendo ya sus frutos. Y bueno, el magistrado Jesús Chuy llegó hace relativamente poco tiempo, mencionábamos a este tribunal, como titular de la sala especializada en materia de responsabilidades. Chuy, yo te pregunto, para ti, ¿qué significó entrar al tribunal recientemente y personal y profesionalmente? Gracias. Primeramente, en lo profesional, al asumir el cargo de magistrado de la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas, nos encontramos con el reto de participar en la construcción de un nuevo procedimiento con altas exigencias técnicas. Anteriormente, la disciplina de los servidores públicos se centraba en su conducta bajo una sola autoridad. Sin embargo, actualmente hablamos de tipos administrativos.
El procedimiento de responsabilidades se sustenta por 2 autoridades o 3 si es falta grave y bajo 2 premisas torales que hay que equilibrar, la verdad material y la presunción de inocencia. Estos 2 principios conllevan que las autoridades que intervenimos en el procedimiento lo hagamos de manera impecable, pues por un lado existe la obligación de descubrir lo que realmente sucedió, es decir, si la conducta del servidor público efectivamente se realizó de la manera en que se sustenta la imputación. Por el otro lado, debemos partir de una presunción a favor del presunto responsable, que las pruebas demuestren sin que quepa duda razonable alguna que a quien llamamos a cuentas efectivamente cometió la conducta que se le imputa. Bajo esta perspectiva, nos hemos encontrado que es necesario seguir trabajando a efecto de que las investigaciones e imputaciones logren superar estos paradigmas y el procedimiento de responsabilidades administrativas logre su cometido de servir en el combate a la corrupción, a la sociedad. Eso profesionalmente, ¿verdad? Personalmente, pues fue un gran reto para mí. Yo estaba, por decirlo de alguna manera, un poco alejado de la vida pública. Me había ido un poco ahora sí que al despacho, ¿verdad? Y al momento en que fui propuesto, yo llego, como ya lo comentabas ahorita, llego después, voy a cumplir apenas un año. El 22 de junio del año pasado fui por el Poder Legislativo nombrado a propuesta del Ejecutivo y obviamente pues una responsabilidad aparte de lo profesional, lo personal muy grande, pero muy motivante, ¿verdad? O sea, yo que provengo de una familia de abogados, pues para mí fue algo pues realmente muy bonito, muy motivante, pero con mucha responsabilidad. Sí, ya lo creo, y sobre todo cuando estás en una sección en la que te toca, pues, juzgar a funcionarios, porque finalmente son servidores públicos los que en un momento dado pueden incurrir en alguna falta que motive responsabilidad. Entonces, dicen que nada más difícil que juzgar a nuestros pares, y me refiero a pares, no a magistrados, sino a servidores públicos, así es. Entonces, sí es complejo, pero bueno, finalmente es una de las grandes tareas de los tribunales de justicia administrativa que este sistema, este nuevo sistema anticorrupción, pues ha tratado de que finalmente se lleve a cabo un procedimiento justo, un procedimiento que siga las formalidades que exige nuestra Constitución, pero que al mismo tiempo, pues sí pretende sancionar a quienes lleven a cabo una conducta no adecuada, no idónea. Entonces, pues sí, no me parece que sea una tarea fácil, por supuesto, pero pues los veo llenos de entusiasmo, llenos de conocimiento, de experiencia, de gusto, que finalmente es lo que hace que el desempeño se haga de la mejor manera y que este tribunal consolide cada vez más el prestigio con el que se inició. Pero Sandrita, tú empezaste, como decíamos, como presidenta fundadora de este tribunal y hemos hablado de retos, de muchos retos de este tribunal en diferentes aspectos. Yo te quisiera preguntar, ¿cuál ha sido el reto más importante, el reto más difícil que al ocupar la presidencia de este Tribunal de Justicia Administrativa has tenido como tal en estos casi 5 años que llevas en la presidencia? Platícanos cuál ha sido el reto de mayor dificultad. Bueno, yo les agradezco y lo voy a hacer en este momento, aunque no nos acompañan el día de hoy, pero la confianza depositada en mi persona, tanto de Alfonso García Salinas, magistrado de la Sala Administrativa, Yolanda Cortés Flores, que también es magistrada de Sala Administrativa y Fiscal, y de la magistrada Sandra Luz Miranda, que en su momento formaron parte del equipo inicial y que siguen siendo parte de este tribunal, pues obviamente la confianza que depositaron en mí para poderle dar inicio al tribunal fue una gran responsabilidad y fue un gran reto porque, te digo, como lo comentaba, no teníamos absolutamente nada. Sin la ayuda y sin el apoyo de ellos en un primer momento, pues tampoco hubiera sido posible sacar adelante el tribunal. Ahora, pues siempre conté con su apoyo y con su acompañamiento, pero pues había decisiones que había que tomar o tomarse de primera mano porque el tiempo lo teníamos
encima para la instalación del tribunal, que después del nombramiento nos dieron solamente un mes para instalar el tribunal. Incluso pues tuvimos que ir al Congreso del Estado y ya no había vuelta atrás porque finalmente pues, eran los términos en los que se había aprobado. Y pues tuvimos acompañamiento de instituciones públicas, como fue el Congreso del Estado y el Ejecutivo en su momento. Pero creo que sin el apoyo de mis compañeros no hubiera podido asumir el reto de la presidencia. Creo que al día de hoy, a la vuelta de 4 años y medio, casi 5, pues creo que es un tribunal ya consolidado, asentado, que sí hay mucho que hacer más por la justicia administrativa en este estado. Pues obviamente tuvimos que hacer desde un primer recorrido todos para que las autoridades nos conocieran, supieran qué hacemos, porque pues no tenían ni la menor idea de qué hacía un tribunal administrativo porque no había la cultura. Incluso estamos muy orgullosos también de que vamos a concluir la primer generación de la maestría de justicia administrativa, porque nos dimos a la tarea también de instalar una maestría que abrimos al público en general y obviamente pues forma parte también del alumnado personal del tribunal, en donde lo que hemos tratado es ir construyendo una justicia administrativa en el Estado. Y creo que ahí vamos caminando. Entonces, para mí la presidencia fue un gran reto, pero no lo hubiera podido hacer sin el acompañamiento de mis compañeros que acabo de mencionar y de Chuy, que a partir de este año se ha integrado a las actividades del tribunal y que lo ha hecho en una forma muy proactiva. Fíjate que eso habla precisamente de una presidencia muy democrática, de una presidencia que se lleva con gran consenso de sus compañeros, con gran afabilidad, que parece mentira, en un cuerpo colegiado no siempre es fácil, pero al final de cuentas, pues eso, ¿qué manifiesta? Primero de una mujer que ha presidido este tribunal, pues con una gran capacidad de consenso, con una gran capacidad de liderazgo y al mismo tiempo, pues la conjunción de compañeras y compañeros que han entendido que la labor de un cuerpo colegiado es que 5 cabezas piensan más que una y que por supuesto una tiene que llevar el liderazgo del tribunal a través de la presidencia, pero que el trabajo conjunto es el que hace el lucimiento de un cuerpo colegiado. Eso es muy bonito. Como en todos los órganos colegiados, ¿verdad? Pero pues finalmente, pues buscamos siempre la mejoría de la institución y del personal que trabaja dentro de la institución y de los justiciables, que eso lo ponemos siempre por encima de los intereses de cada quien o de las actividades de cada quien. Entonces, finalmente creo que hay consensos y hay disensos como en todos lados, pero tratamos siempre de buscar un punto medio. Y la idea también es que el punto jurídico finalmente es discutible y en ocasiones pues habrá discrepancias de criterio, pero pues la idea fundamental es discutirlas jurídicamente y si no se llega a un consenso, bueno, pues para eso están los votos particulares y los Así es. aclaratorios, pero al final de cuentas es lo que cada magistrado, cada magistrada está convencida respecto del estudio del expediente, de la doctrina, de la jurisprudencia, de la constitución, de la ley que vamos a aplicar. Y yo creo que eso es lo que le va dando solidez a una institución de esta naturaleza. Chuy, pero tú también comentabas hace rato que querías luego platicarnos sobre algunas cuestiones importantes de personajes que han influido en tu vida profesional y personal de manera importante. ¿A quién realmente le debemos el estructurar nuestro carácter y el estructurar nuestra formación jurídica? Bueno, yo creo que todos tenemos personajes afines en cuanto que nos representan, que los idealizamos. eh, un Benito Juárez, en Coahuila pues tenemos un Venustiano Carranza, un Miguel Ramos Arizpe, un Francisco y Madero, que son personajes que a todos nos han de alguna forma impactado en nuestra vida, en nuestro hacer diario. Sin embargo, yo tengo uno en particular que con mucho orgullo les digo que es mi padre. Mi padre es un jurista, bueno, yo así lo veo, muy reconocido, muy distinguido, que acaba hace 3 años aproximadamente de jubilarse como magistrado del Tribunal Superior de Justicia en el Estado.
después de una carrera de 25 años como magistrado. Empezó como actuario, cuando estudiaba fue actuario, fue juez. Ha dado clase ininterrumpidamente casi 50 años. Tiene en su haber obras escritas 30 aproximadamente, un Oh, poco más. bueno. La mayoría editadas por Porrúa, que es una editorial pues de lo mejor, si no es que la mejor que hay en nuestro país. Y siempre sus consejos, su apoyo, para mí ha sido fundamental. Yo recuerdo una anécdota que les voy a platicar de mi primer año de estudiante. Yo tenía la ventaja de que mi papá, pues en la Facultad de Derecho de Torreón, pues era el licenciado Jesús, ¿verdad? Muy conocido, y a la fecha sigue dando clases ahí. Y él de hecho fue director 2 periodos, el primero cuando era Escuela de Derecho y bajo su mandato se eleva al rango de facultad. Entonces es un personaje muy, muy querido en la facultad. Y ese primer año empiezo yo a juntarme ahí con varios compañeros estudiantes y un jueves se nos ocurre salir, en aquel tiempo eran las discotecas, pero ahora son antros. Vamos a una discoteca. Yo tenía la desventaja que en la mañana, la primera clase era a las 7:15 de la mañana, y yo me iba todos los días con mi papá. O sea, él me llevaba y ya yo me regresaba a la casa en camión, en ride, como fuera. Y ese día, pues yo me desvelé, llegué a la casa a las 2 de la mañana. Todos los días mi papá me levantaba a las 6 para irnos a las 7. Pues ese día llega, levántate. Yo volteo y veo el reloj y le digo, papá, son las 5 de la mañana. Sí, ¿qué tiene? Levántate. ¿Pero por qué, papá? Pues porque tengo que irme temprano. Te levantas a las 5. Me bañé como Dios me dio a entender, salimos y en el camino yo, entre dormido y todo, le digo, papá, pues ¿qué pasó? Dijo, para que aprendas a no desvelarte cuando tienes clases. Cada que te desveles te voy a levantar. Y yo, pero pues, y eso me sirvió. No volví a programar una fiesta hasta en viernes y sábado. Son cosas que te forman, ¿verdad? O sea, a mí me formó mucho mi padre a levantarme siempre temprano, aunque no tenga a veces una actividad temprano, temprano estoy levantado, estoy despierto, estoy tratando de hacer algo, adelantarle a algo X. Entonces, para mí ha sido pues lo mejor de lo mejor. Provengo de una familia de abogados. Mi papá se va a estudiar, se viene a estudiar a Saltillo porque en ese tiempo en Torreón no había facultad de Derecho ni escuela. Entonces él viene a estudiar a la Facultad de Jurisprudencia. Aquí se encuentra con personajes de Torreón, pues hacen mucha amistad y entre esos personajes, que hoy después se convirtió en mi tío, pues era el hermano de mi mamá. Mi papá se casa con la hermana de un amigo suyo de la Facultad de Jurisprudencia. Mi mamá originaria de San Pedro de las Colonias, Coahuila. Entonces en la familia de mi mamá tengo 2 abogados, mi tío Abelardo y mi tía Rosita. En la familia de mi papá son 2 abogados, mi tío Arturo, en paz descanse, mi papá. Y ya nuestra generación tengo un primo abogado, tengo 2 hermanos abogados, y la tercera generación, tengo un sobrino, hijo de mi hermana mayor, que ya es abogado. Entonces ahora sí que no había para dónde escoger, ¿verdad? No había mucho. No, Y no, pero una familia de abolengo, porque digo, sí, finalmente de abolengo jurídico, pues con un papá con esa trayectoria académica tan importante y además jurisdiccional, bueno, así pues es. unió dos materias que al menos en lo personal me encantan, que es la Sí, judicatura y por otro lado la la academia. academia, Entonces, dos cuestiones tan formativas, tan altamente formativas para los abogados y además no solamente un académico que se dedicó a dar clases, que además ha escrito una cantidad enorme de libros. Yo creo que nada más hermoso para un padre, y eso lo digo con la gran satisfacción de que el hijo o la hija en algún momento dado tenga un reconocimiento de esta naturaleza. Ningún reconocimiento en la vida, ninguno puede ser tan valioso como el reconocimiento de un hijo o de una hija. Y eso así- ténganlo por seguro porque lo digo por experiencia, lo digo sí, por experiencia. ¿Por qué razón? Porque creo que
lo más preciado para nosotros son los hijos. Entonces, el lograr transmitir en ellos algo que para nosotros ha sido maravilloso desde el punto de vista profesional, pues no es fácil. Y No, no. además transmitirlo de la forma que te lo transmitió a ti, para que lo digas con ese orgullo, con ese sentimiento de pertenencia, de cariño, de admiración. Ay, pues yo creo que tu papi el día que ve este programa va a estar muy feliz y muy orgulloso. De hecho, pues es una situación muy bonita, ¿verdad? Somos aparte una familia muy unida. Los logros de uno todos los asumimos como propios. Cuando mi padre ha tenido varios de sus logros, ahí vamos todos en manada a festejarlos. Como Hace, debe de ser. hace algunos años fue investido en Barcelona como en el Colegio de Doctores Europeos y dijo unas palabras tan bonitas al momento de su investidura que mi mamá, mis hermanos, yo pues estábamos casi llorando, ¿verdad? De la De emoción, emoción. la alegría. Y entonces, Sí. pues digo, ¿qué le puedo decir de mi padre? Tendremos que hacer unos 3 programas para expresar lo mucho que lo admiro. Déjenme les cuento una anécdota así rapidito de lo que le pasó cuando mis padres se casan en un diciembre. Mi padre acababa de recibirse como abogado. Unos días antes le habla, si no me equivoco, Sandra, tú me corriges, el maestro don José Fuentes García, que creo que era presidente del tribunal en algún cargo tenía importante. Y le dice, Chuy, te vas de juez a Ciudad Acuña. Y estaba por casarse en unos días. En 2 días, 3 días era su boda. Y le dice, sí, está bien. ¿Cuándo tengo que presentarme? ¿En enero o en febrero? No, ya. ¿Cómo? Ya, te están esperando en el juzgado. Le dice, oye, maestro, me caso en 2 días, en 3 días. Pues mira, te casas y al otro día te vas al juzgado. No hubo luna de miel, es fecha que todavía mi madre se lo reclama. Este, pero fue muy curioso, pues para él fue algo muy motivante, ¿no? Que Claro. prácticamente recién recibido le tuvieran la confianza de designarlo juez a tan corta edad y con pues tan poca experiencia. Aquellos juzgados mixtos que había, que creo que todavía quedan algunos, ¿verdad? En el Sí. país, no sé exactamente, pero pues parte de sus anécdotas que le ha tocado vivir y que nos ha transmitido. Pero una experiencia maravillosa, no solo profesionalmente para tu padre, sino para tu mami también. Pues De todo hecho, un reto irse a todo un una ciudad reto. diferente y bueno, compartir con él pues un primer logro importantísimo, pues yo creo que la tarea de impartición de justicia es la más hermosa que puede existir en esta tierra, sí, al Sí, menos yo sí la considero. Entonces, qué honor tan grande que a esa edad ya hubiera sido sí. Pues, designado juez. Qué sí, bonito, qué pues anécdotas ustedes, más hermosas. y yo le digo, pues, visto lo anterior, así que platicado lo anterior, pues ustedes, no dejo mucha duda de quién es el personaje que me ha motivado y que me ha hecho tratar de ser alguien en esta vida, vamos a llamarle jurídica, ¿verdad? Yo creo que estás altísimamente motivado, Así es. altísimamente motivado. No hay pretexto para decir No. que en un momento dado no has tenido la motivación necesaria, ¿no? Qué bueno, qué bonito. Y sabes, lo más hermoso, este reconocimiento que le haces a tu padre. Yo creo que eso es lo más hermoso como hijo y como ser humano y como profesionista. Así Pero es. también volviendo ahorita a Sandrita, Sandrita, bueno, ha sido una persona que ha ocupado puestos muy importantes, que siempre ha estado pendiente de estudiar, de seguir preparándose, no obstante que ella es pues prácticamente candidata a doctor en Derecho, tiene una maestría en Derecho Fiscal, que sigue cursando otra maestría en Justicia Administrativa y que hoy cursa otra también con nosotros en el Instituto del Tribunal en Amparo y que además tengo el orgullo de que sea mi alumna. Entonces, pues bueno, lo único que puedo decir es una gente también de excelencia y que ha ocupado además muchos puestos, directora de notaría, directora estatal del registro civil, consejera jurídica. Entonces, estos cargos que has ocupado en la administración pública, ¿cuál ha generado mayor satisfacción para ti y por qué?
Agradezco mucho que lo menciones y me hiciste sentir como me dice mi mamá de repente, que dice que soy muy inquieta, pero también se lo debo a maestros como José Fuentes García, que lo acaba de mencionar Chuy, y a su papá, obviamente, porque su papá, aunque no fue mi maestro en el aula, me tocó compartir con él un periodo muy bonito en el que él fundó la sala regional de Torreón del Tribunal Superior de Justicia. Volviendo a la pregunta inicial de cuál cargo o cuál encomienda me ha generado mayor satisfacción, te puedo decir que todas. Sí, todas, en todas siempre he tratado de involucrarme desde la base de lo que se hace en cada una de las instituciones. Bueno, ahorita mencionaste registro público, registro civil, que son instituciones muy complejas a nivel operativo y que en su momento también fueron parte de procesos de innovación y de procesos de modernización, que fue la parte que me tocó involucrarme con ellos. Y al día de hoy, pues disfruto mucho la labor que estamos haciendo aquí en el tribunal. Me involucro totalmente con la función, porque he llegado a las instituciones a conocer básicamente desde su origen o la operatividad mínima de cada una de las estructuras, pero he tratado de involucrarme y he tratado de que esas instituciones pues innoven, sean modernas, sean distintas. Ha dejado pues el que ahorita el registro civil sea una institución moderna, eficiente, automatizada, que el registro público por primera vez en la historia recibiera recursos para el tema de modernización. Cuando fui consejera jurídica fue una de las etapas legislativas del Ejecutivo en las que, bueno, se hicieron cambios en la legislación, muchos, porque pues también nos tocó implementar parte de la reforma que se hizo en el 2011 por motivo de la reforma en materia de derechos humanos. Entonces había que actualizar muchísimo más lo normativo y empezar a incorporar toda esa nueva forma de pensamiento dentro de la legislación estatal. Y al día de hoy, pues obviamente disfruto mucho también la parte que me ha tocado en el tribunal y la parte también de la modernización, que obviamente fue una de las cosas que vino a impactarnos con la pandemia y que bueno, pues la hemos transitado también con éxito. Déjame decirte, cuando nosotros tomamos protesta en el 2017, por ahí debo de guardar alguna de las entrevistas que nos hicieron, ya habíamos platicado nosotros previamente y decíamos, es que tenemos que ser un tribunal moderno, es que tenemos que ser un tribunal eficiente, tenemos que impartir justicia de manera distinta. Y veíamos nosotros el juicio en línea que traía entonces el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cuando nosotros lo planteamos, en ese entonces decían que estábamos mal, ¿eh? Decían, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuándo van a poder incorporar? O sea, ¿qué es eso del juicio en línea? Eso nunca se va a poder. Y nosotros empezamos con esa idea en el 17 y para antes de que la pandemia detonara y nos paralizara y nos mandara a nuestras casas a todos, se aprobó una reforma en enero del 2020 donde nosotros ya aprobábamos el juicio en línea a nivel legislativo con firma electrónica y con obviamente candados. A la vuelta del tiempo y al recuento de estos años que ya transitamos, sentimos que en su momento esa reforma fue oportuna, pero que nos quedamos cortos porque nosotros, por ir tratando de ir midiendo algunas situaciones e ir previendo también situaciones en las que pudiéramos tropezarnos con la implementación, creo que nos quedamos un poquito cortos y al día de hoy estamos pensando en una nueva reforma para incorporar parte de la experiencia que ya traemos ahora sí en la incorporación de todos los temas informáticos y telemáticos en un proceso como es el que es impartir justicia a través de tecnologías de la información incorporadas. Y al día de hoy pues tenemos ya ahí en puerta una propuesta interesante y para poder detonar ya ahora sí lo que en su momento nos dijeron que no se podía. Y que todos los tribunales del país tuvieron que implementar bajo cierta presión y forzosamente, ¿verdad? Entonces nosotros ya nos habíamos hecho un poquito a la idea y esa experiencia sirvió también mucho. Entonces siempre he disfrutado mucho
La posición en la que he estado, me he involucrado siempre con las actividades desde la más mínima hasta, digo, todas para poder conocer las instituciones. Pues obviamente fue distinto aquí en el tribunal, pero también ha sido muy gratificante, muy enriquecedora y yo creo que todos hemos aprendido y nos hemos divertido también. Pero sí, algo que mencionabas ahorita, Sandrita, y que me parece muy interesante, pues la pandemia nos hizo dar cambios abruptos. Sí, como ustedes dicen, afortunadamente habían ido un paso adelante, ya pensando en una reforma para implementar el juicio en línea. Pero, ¿qué pensaban? Pues que se iba a dar de forma paulatina, ir en ensayo-error para en un momento dado irlo implementando poco a poco y se viene la pandemia y pues no hay más que echarlo para adelante y cuando un tribunal es tan previsor como ustedes, pues tuvieron menos dificultades, pero lo que tú señalabas es muy cierto, había tribunales que ni siquiera habían pensado en una situación de esta naturaleza y fue terrible porque fue partir de cero, no tener en ese momento todavía nada previsto y fue todavía más difícil para los justiciables. Pero, pues como bien lo señalas, de todo aprendemos, todo en esta vida es motivo de aprendizaje y motivo de adquisición de experiencia. Y con la experiencia ya adquirida, pues a lo mejor abruptamente por la pandemia, pero bueno, se hizo, se logró, se salió adelante, es cada vez mejorar más este juicio en línea que finalmente nos va a servir ¿para qué? Para ser más ágil, más rápida, más concentrada la justicia administrativa y que no podemos soslayar, estamos en la época de la tecnología y el derecho tiene que ir a la par de la tecnología y además hacer uso de todos los beneficios que ella misma nos proporciona y qué bueno que ustedes, siendo un tribunal tan joven, pues haya tenido esa visión de haberlo previsto con anticipación para que en un momento dado, bueno, pues las cosas salgan lo mejor posible. Entonces, sí, yo los felicito porque no es fácil. Yo sé que es un paso complejo, es un paso complicado. Sobre todo lo digo para personas como mi generación. Ustedes son muy jóvenes y por eso tuvieron la visión, pero a mí no saben qué trabajo me cuesta la tecnología. Es un cambio generacional muy abrupto. Pero bueno, la juventud de ustedes pues se impuso y al final de cuentas tuvieron la visión de implementarlo en un momento determinado y determinante para la justicia del Estado. Yo los felicito y los felicito muchísimo por todas estas innovaciones que cada vez se están volviendo cotidianas, afortunadamente, para el progreso de nuestra impartición de justicia. Pero también Chuy tiene una trayectoria impresionante. También vemos que ha ocupado diferentes cargos en el gobierno del estado de Coahuila, muy importantes, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Parlamentarias del Congreso, asesor en la Secretaría General de Gobierno del Estado, subsecretario de Asuntos Jurídicos en un ayuntamiento y además, desde el punto de vista del gremio, también ha presidido el Colegio Regional de Abogados de La Laguna. Yo quisiera que nos platicaras, Chuy, qué ha sido el recorrido por estos destacados cargos en tu carrera profesional y las experiencias vividas en ellos. ¿Serías tan amable de ilustrarnos? Fíjense que les voy a contar, empezar mi primer cargo público, donde me pasaron muchas anécdotas, que fue como Ministerio Público. Yo me recibo en el 96, termino la facultad, y en el 97 ingreso a la Procuraduría, entonces Procuraduría General de Justicia del Estado. Ingreso como secretario abogado y después ya, como decían, por misteriosa ley fui nombrado agente. Y para mí fue toparme con una realidad que hasta el momento no conocía. A mí me tocan agencias, ahora sí que de las llamadas problemáticas. Inicio en el área rural, que ahí era un poco tranquila. Paso al área de detenidos, que pues era un trajín de gente día y noche. Pero después me pasan a homicidios y delitos sexuales. Entonces, para mí, como les decía, fue toparme con situaciones que jamás conocía
o que conocías de rumores o que decían que pasaban y que desgraciadamente pues te das cuenta que sí pasan, ¿no? Incluso pues desgarradoras, cosas que como persona el alma se te pone en un estado muy triste, ¿verdad? De esas situaciones que no las conocen o a veces no se conocen mucho, pero es muy difícil poder de realizar tú tu trabajo sin que te afecte a veces los sentimientos, ¿no? En ese sentido, era una responsabilidad muy grande separar los sentimientos del asunto, de lo profesional. Entonces fueron momentos para mí de un gran aprendizaje, pero de enfrentar la realidad y de ver, y yo creo que son cosas que te forman para decir, tengo que hacer bien las cosas, no tengo que tratar de dar a veces un extra para que estas personas reciban justicia, aunque en ese momento pues nosotros cumplíamos al momento de consignar, ya después venía el juzgado a actuar, pero tratabas de hacer todo de una forma que fuera un expediente sólido para que el justiciable obtuviera finalmente su justicia que te requería. Pero fueron momentos para mí de mucho, lo reitero, aprendizaje, de formación, y les confieso que a veces no lograba separar mucho mis sentimientos. Me sentía, como humano me sentía mal, ¿verdad? De ahí ingresé al ayuntamiento, estuve como subdirector de desarrollo social en el municipio de Torreón por 2 años, casi 3. Brinco ahí más o menos, si me fallara algún tiempo, a la asesoría en la Secretaría de Gobierno, donde estuve también algún tiempo. Tuve una experiencia en política, pero me regresé para lo que vi que era lo mío. Y fue cuando me designan la legislatura que presidía el licenciado Horacio del Bosque, en paz descanse. Me designa director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Parlamentarias del Congreso del Estado. Cargo que para mí fue muy bonito, de mucho aprendizaje también, porque fui el primer director del instituto. El instituto ya tenía 2 legislaturas o 3, si no me equivoco, que había sido ya aprobado, pero no había sido puesto en marcha. Entonces yo me acuerdo mucho del licenciado Horacio, lo recuerdo con mucho cariño, un gran personaje acá en el estado de Coahuila, porque cuando empezamos a platicar me dice, mira Chuy, tú vas a tener una gran ventaja. Todo lo que hagas va a estar bien, porque no hay nada atrás. Todo lo que hagas va a ser lo primero que se hace, va a estar bien, no hay con qué compararlo. Entonces, tú haz. Dice, y haz, y haz, y haz, y bueno, en ese sentido, pues, pasé 2 legislaturas después, como titular, el licenciado Fernando de las Fuentes, hoy secretario general de gobierno aquí en el estado de Coahuila, bajo su presidencia de la Junta de Gobierno, también fui ratificado como director. Y pues me sirvió mucho porque me involucré mucho en situaciones de derecho comparado. Algunos diputados tenían, a veces ya ve que muchos traen algunas ideas y pues tú tratabas más o menos de encauzarlos y compararlo con legislaturas de otros, incluso no nomás del país, ¿verdad? De otros países, a ver qué había en los temas que ellos requerían. Entonces me permitió conocer ahora sí que de todo un poco de legislaturas, de leyes, de muchas situaciones que ahí quedó, ¿verdad? Como otra avance en mi carrera y que me permitió también aportar porque yo era una especie de asesor también para los diputados y les ayudaba en algunas ocasiones cuando ellos tenían alguna inquietud. Que fue la primera vez que estuve en Saltillo. Duré casi 7 años aquí en Saltillo. Me regreso yo a mi Torreón querido después de un año más o menos que estuve ahí en mi despacho viendo temas personales. El hoy gobernador del estado, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme, me ofrece ser el director de asuntos jurídicos del municipio, que se le cambió el nombre como subsecretario de asuntos jurídicos. Entonces, fueron 4 años los que duro yo ahí, en los cuales me permitió conocer de materias que ni por aquí me pasaban, que a veces lo platicamos mucho Sandra y yo, el tema del funcionario, de lo sensible que debe de ser, de lo humano, ¿no? Y desgraciadamente a veces no lo vemos mucho, pero a mí sí me permitió porque pues yo llegaba y recibía al ciudadano cuando traía alguna situación, cuando traía un juicio incluso contra el municipio,
y tratábamos siempre de negociar y estar en buenos términos, pero fue también una experiencia muy enriquecedora porque me metí mucho al área laboral, un área que yo la tenía prácticamente, pues nomás en lo que había estudiado en la facultad, pero al llegar ahí y encontrarme con una herencia de algo así como 500 juicios laborales, pues tuve que meterme un poco de lleno a la materia, ¿verdad? Yo lo recuerdo con mucho cariño donde he estado y sobre todo en el área humano. Me ha tocado toparme con excelentes personas que me han apoyado, me han ayudado y que, como yo les digo, a veces uno sin el apoyo de su gente, de sus amigos, de sus compañeros, pues, no sales adelante. Por eso hace rato que mencionaban lo de los órganos colegiados, qué importante es en nuestro caso tener un liderazgo como el de Sandra, que nos une, ¿verdad? No nos dispersa, nos hace que en torno a su figura estemos unidos y estemos trabajando para el justiciable y para la institución que representamos, ¿verdad? Y finalmente, pues ya vengo acá el 22 de junio, el Congreso me designa magistrado a propuesta del titular del Ejecutivo y pues el mes que entra prendo la primera velita del pastel, que espero que sean muchos, ¿verdad? No, pues qué gusto, sobre todo ver que son magistrados con una gran experiencia en diversos sectores administrativos del Estado y que esto pues enriquece sobre todo el criterio que como magistrados de un tribunal de justicia administrativa pues tienen en un conocimiento personal y directo de las funciones que esto implica. Y por supuesto los justiciables deben de sentirse muy satisfechos de tener a unos magistrados tan preparados, tan experimentados como ustedes. El tiempo nos está ganando, pero no quiero dejar de hacerles una última pregunta. Le quiero preguntar a Sandrita, entiendo que el tribunal ha sido muy reconocido en su desempeño por diversas instituciones. ¿Nos podrías mencionar algunos reconocimientos? No ha sido solo, ha sido gracias al apoyo de todo el personal del tribunal, a los magistrados. Bueno, cada quien ahí se lleva su medalla de forma independiente, pero entre los reconocimientos que hemos recibido a nivel nacional, una mención por parte del Instituto Nacional de Transparencia por el tema del padrón de proveedores. La Secretaría del Medio Ambiente otorga una presea y ya digo, es la segunda ocasión que recibimos esta presea precisamente porque somos un tribunal verde que además utiliza energías limpias y recicla. Y esto también se lo debemos a los magistrados que también están al pendiente de que su personal apoye, aporte y cuide el medio ambiente del propio tribunal. Los reconocimientos y los primeros lugares que hemos recibido en materia de transparencia a nivel estatal y de rendición de cuentas o cuenta pública. Y eso ha sido pues gracias al apoyo de todos y cada uno de las personas que integran este tribunal. Pues sí, el trabajo conjunto, el trabajo de equipo es lo que va haciendo el éxito de una institución y desde luego los seres humanos que la conforman, que son de primera y para esto dos botones que tenemos hoy en esta entrevista que nos queda clarísimo que son pues de gran profesionalismo, de gran experiencia y de gran conocimiento. Y bueno, no puedo dejar de hacer esta pregunta, Chuy, ¿cómo se ve la cuestión de género en el tribunal? Hace poco acabamos de constituir en el Pleno del Consejo, el cual soy miembro de él, y la magistrada Sandra Luz Miranda. Acabamos de aprobar en fechas pasadas el reglamento del mismo. Y hay un detalle muy importante que así rápido me gustaría platicarles, que es la cuestión de la paridad que vivimos en el tribunal. Este es un tribunal que tiene paridad en mandos medios, en mandos bajos y hasta en altos. Somos 3 magistradas y 2 magistrados, pero si tú te vas para secretarios, actuarios, oficiales, contamos con paridad en toda la cuestión jurisdiccional. Y creo, sin lugar a dudas, que eso es una prueba fehaciente, determinante, de que en ese sentido el tribunal está dando los pasos adecuados y con la constitución del Consejo, como les comentaba, vamos a ir perfeccionando y también vamos a ir implementando nuevas políticas porque no podemos quedarnos atrás, ¿no? El mundo está cambiando. Yo quiero confesarles, y Sandra ha sido para mí de una infinita ayuda,
porque yo a veces es un tema que como hombre no tienes la misma óptica tal vez, sino que compañeras como Sandra te hacen ver, tener un enfoque pues más real al tema, ¿no? No más tu enfoque desde el punto de vista del hombre. Entonces, para mí, créanme que sin su ayuda, y públicamente aquí se lo agradezco, me ha ayudado a abrir mis sentidos, a abrir incluso mis sentimientos en ese sentido, porque no es nomás una cuestión creo yo, de leyes o de decretos, de esto, lo otro. Es algo que tenemos que sentir y tenemos que actuar en consecuencia, ¿no? Y cuando yo creo que logremos eso, pues estaremos dando un paso muy grande a que todo esto termine lo mal que ha sido, ¿no? Entonces, pero sí decir que el tribunal, me salí un poco del tema, pero sí decir que en el tribunal los pasos están dados y vamos en el camino correcto, creo yo. Qué bueno, eso es un gusto enorme. En realidad, es verdad, es una corriente mundial muy fuerte, el feminismo y el tratar de buscar la paridad en todas las instituciones de nuestro país, pero desafortunadamente hay que reconocer algo. Una cosa es el discurso, una cosa es el marco jurídico idóneo y otra cosa son los hechos. Y yo creo que para mí lo más importante es que en el tribunal de ustedes, pues está más que probado con hechos, que Así es. realmente están aplicando todas estas reformas y dándole pues auge a este movimiento de igualdad y de equidad. ¿Por qué razón? Pues bueno, para muestra tenemos una mujer presidente que de alguna manera pues está rompiendo con muchos de los temas que en alguna época pues ni siquiera se pensaban. Así es. Hay más magistradas que magistrados y bueno, yo quiero decirles, tampoco es la competencia en llegar a quitarles los lugares a los varones. No, la idea fundamental es tener igualdad de oportunidades Así para es. competir por puestos de importancia, por puestos profesionales o puestos operativos, y pues que llegue el mejor, hombre o mujer. Así Y es. además el tribunal cuenta pues con esa paridad a todos los niveles. Entonces yo creo que nada más ilustrativo para la aplicación de la igualdad de género que la conformación del tribunal y el desarrollo de las políticas que poco a poco van generando. Yo los felicito. Esto es maravilloso porque es transportar las cuestiones de la hipótesis legal a una realidad que ustedes ya están viviendo. Podríamos platicar horas. Creo Sí. que se platica muy a gusto con ustedes. Tenemos que concluir el programa, no sin antes agradecerles a ambos, a Sandrita y a Jesús, el que hayan aceptado esta invitación, que nos hayan compartido tantas vivencias personales, profesionales, institucionales y sobre todo que le hayan manifestado a los justiciables de Coahuila y de toda la República que los magistrados en justicia administrativa, en los tribunales de justicia administrativa, tanto de la Ciudad de México como del interior de la República, pues son magistrados profesionales, son magistrados experimentados y que están en magníficas manos para resolver los asuntos que se presenten a su consideración. Muchísimas gracias por haber aceptado y bueno, para despedirnos, les pido que nos envíen un mensaje al público televidente. Sandrita, si eres tan amable. Muchísimas gracias, Maggie. Es un honor, nuevamente lo reitero, es un honor para nosotros el estar aquí contigo y agradecerle al magistrado presidente Jesús Jaime Alemán. Muchísimas gracias. Quiero agradecer también a mis compañeros, a Jesús, Alfonso, Sandra y Yolanda, todo su acompañamiento durante este tiempo y su apoyo para que el tribunal el día de hoy pues sea lo que es, una institución reconocida, una institución respetada por las autoridades del Estado, una institución en la que hay colaboración, respeto y autonomía, tanto con las autoridades municipales como las estatales, y que nos permiten tomar decisiones al día de hoy de que del 40% de los asuntos que tenemos, pues son a favor del justiciable. Entonces creo que pues eso nos permite también levantar la voz, decir, bueno, aquí estamos, y también la autoridad reconoce y asume cuando se equivoca. Y lo hace en un plano de respeto a la autonomía y a las determinaciones del tribunal. Entonces creo que somos un tribunal al día de hoy sólido al que el ciudadano puede acudir, asistir, pedir apoyo.
Muchísimas gracias, Sandrita. Coahuilenses están en magníficas manos en justicia administrativa. Chuy, si eres tan amable de darnos tu Sí, mensaje. muchas gracias. Antes que otra cosa, agradecerte mucho. Ha sido verdaderamente un placer el compartir con ustedes estos minutos que se me fueron volando. Nos faltó tiempo, pero ya habrá otra ocasión. Agradecer al presidente Jesús Anley por abrir este tipo de espacios y únicamente decirle al justiciable en Coahuila que tenga confianza en las autoridades, que se están dando los pasos correspondientes para que este tribunal le brinde la justicia que requiere, que nos confíen, que promuevan lo que tengan que promover, que aquí serán tratados como deben ser tratados. Y agradecerle también al Ejecutivo que nos ha brindado la autonomía que necesitamos y que eso nos permite realizar nuestro trabajo sin ningún contratiempo. Muchos saludos a todos y espero pronto verlos de nuevo. Muchísimas gracias, Chuy. Vuelvo a repetir, coahuilenses están en excelentes manos. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista. Y bueno, despedimos el programa. Gracias a ustedes por estar una vez más con nosotros en este su programa. Conoce a tus magistradas y a tus magistrados de los tribunales de justicia administrativa del país, sobre todo en el auspicio de la Asociación de Magistradas y Magistrados de Justicia Administrativa de la República Mexicana y la iniciativa del magistrado presidente Jesús Anlén Alemán. Muchísimas gracias por estar con nosotros.